Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. En el día de hoy volvemos con nuevas tácticas al canal y en esta oportunidad les traigo una nueva forma de jugar a la 4-4-2, una de las alineaciones más pedidas en el canal detrás de las 4-3-3. Y si bien más adelante traeré también el video de cómo crear tu propia 4-4-2, así como lo hicimos con la 4-3-3, hoy quería traerles esta táctica que me ha estado gustando bastante y que próximamente aprovecharé para probarla a un nivel más competitivo. Y si llega a resultar bastante buena, o si con retoques resulta aún mejor, seguramente la vean entre las mejores tácticas del 2024. Pero hoy les traigo las primeras impresiones de esta nueva 4-4-2 del canal. Antes de seguir con el video de hoy, no olviden darle like y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben que con ese mínimo esfuerzo de su parte me motivan a seguir subiendo videos y haciendo que el canal siga creciendo. También les recuerdo que el canal cuenta con Discord para aquellos que quieran unirse. Solamente deben ingresar en el enlace que se encuentra en el primer comentario. Dicho todo esto, vamos ahora sí con el video de hoy. Bien, vamos entonces a hablar de esta 4-4-2 y vale la pena destacar que solo la he usado con la 4-4-2B por un tema de posiciones específicas, pero igualmente me gustaría mencionar que veo muchísimo pero muchísimo mejor a las 4-4-2A a nivel de efectividad, así que si quieren usar esta táctica que mencionaré a continuación con la opción de la 4-4-2A con CI y CD, pueden hacerlo, que seguramente en estos días también lo estaré haciendo yo. Pero básicamente, para hablar de lo que han sido estos primeros 30 partidos con la 4-4-2B, la verdad que ha sido modificada varias veces, pero siempre con la idea de hacer una 4-4-2 más de control, más parecido a una 4-5-1, sin tanta velocidad y sin tanta presión, ni tampoco tanto estilo. Se podría decir que sería una 4-4-2 más defensiva de lo habitual, pero no tan defensiva, ya que ataca y genera muchas más ocasiones de gol. Efectiva por momentos, pero básicamente cumpliendo su función de ganar el partido. Muy buena ante alineaciones de 5 defensas y bastante buena ante 4-2-3-1, más que ante 4-5-1 en mi opinión. Solo por mencionar algunas de las tácticas más competitivas que se ha enfrentado. Solo algo débil ante algunas 4-3-3 dado el estilo de pases que varía su rendimiento ante el de bandas. Pero en general, como siguen pruebas, la veo bastante bien para enfrentar a varias alineaciones y ya la estoy probando de visita también con interesantes resultados. Por último, recordarles siempre el tema de los plus de nacionalidad y de posiciones específicas que siempre aportan mucho a las alineaciones ofensivas, así como el tema de los especialistas para ser más efectivos. Básicamente lo que recomiendo en todos los videos de este estilo. Bien, dicho todo esto, vamos entonces con las avanzadas de esta 4-4-2B. En primer lugar, esta alineación se jugó con el estilo de juego de pases. Volvemos nuevamente con este estilo para las 4-4-2. Con respecto a la agresividad, lo que siempre aconsejo: brusco para jueces verde y celeste, agresivo para jueces amarillo, normal con jueces naranja y cuidadoso con jueces rojo. En las tácticas en línea la he estado usando con el apoyo de los medios a la defensa, que como siempre digo es lo más seguro para duelos parejos o competitivos. Pero también se la puede usar con todos en su posición, que para duelos en superioridad de equipos ha rendido muchísimo mejor y con mayor porcentaje de goles en términos de efectividad. En cuanto a las avanzadas, esta 4-4-2B se utilizó con una presión balanceada en 47, el estilo fue neutral en 59 y la velocidad que se utilizó fue de juego de posesión o de pases en 48. Y por último, en el marcaje y el fuera de juego, nuevamente se utilizó un marcaje zonal y no se usó con el fuera de juego. Bien, ¿qué deben saber sobre esta táctica? Que es una táctica que he estado probando fuera de lo que es prácticamente las ligas competitivas a las que acostumbro jugar. Nuevamente porque las 4-3-3 no se me estaban dando tan bien en este último tiempo. Misma lógica que la 4-4-2 que comenté en el video anterior de las 3 mejores tácticas. Básicamente los partidos y las estadísticas que pueden ver han sido de ligas normales y en formato de torneos varios y solo 2 veces ante rivales superiores pero que no estaban usando alguna alineación ofensiva.
Es una táctica que en principio busca tener más dominio y generar ocasiones más claras de gol, algo que en algunos partidos se puede ver mejor que en otros, donde por la superioridad básicamente dominamos en todos los aspectos. Pero es en encuentros parejos donde le veo muchísimo mayor potencial y es por eso que la quiero seguir probando y viendo en qué cosas puede cambiar. Pero de momento ha estado muy sólida con 3 o 4 goles por partido normalmente, salvo algunos de tan solo 2 goles, pero siempre dando una muy buena impresión en las estadísticas de los partidos. Así que en líneas generales considero que esta 4-4-2-B es una interesante alternativa para los amantes de esta alineación, que son muchos en el canal, sobre todo si quieren asegurar una localía ya sean parejos o superiores a su rival, pero no solo de local, ya que también vale la pena mencionar que funciona en terreno neutral y en algunas visitas donde ha igualado en estadísticas a rivales parejos. Por todas estas pruebas, estoy seguro de que esta 4-4-2 les dará grandes sorpresas y es por ello que se las recomiendo tener muy en cuenta de ahora en adelante. Bien gente, hasta acá llegó el video de hoy. Si les gustó este video déjenle un buen like, un comentario para apoyar al canal y si son nuevos por aquí y les gusta el contenido pueden suscribirse al canal. Ya saben que de esa manera me ayudan muchísimo a seguir creciendo. Próximamente seguiremos con más videos en el canal y les adelanto que a partir del 1 de enero será un especial de toda una semana con videos diarios de tácticas. En estos días habrá mayor información. En fin, eso fue todo por hoy. Un saludo, cuídense y buenos juegos.